Lección 1. Explorar los acontecimientos actuales y el compromiso cívico. Hola Anna, ¿qué opinas sobre algunos de los acontecimientos actuales que están ocurriendo últimamente? Tengo mucha curiosidad por escuchar tu opinión. Oh, desde luego han pasado muchas cosas, ¿verdad? He estado siguiendo las noticias muy de cerca y tengo opiniones firmes sobre algunos temas clave. Maravilloso. Siempre me gusta escuchar tu perspectiva reflexiva sobre las cosas. ¿Cuáles son algunos de los temas que realmente te han llamado la atención últimamente? Bueno, uno que me ha preocupado particularmente es el debate en curso sobre las regulaciones ambientales y las políticas de cambio climático. Ah, sí, es grande. Es un tema tan complejo y polarizador, con tantas consideraciones importantes en juego. Definitivamente. He estado leyendo muchos de los comentarios y análisis, y debo decir que estoy bastante alarmado por la falta de urgencia y de medidas concretas por parte de nuestros líderes políticos. Te escucho. Es frustrante ver lo partidista e ideológico que se ha vuelto el discurso sobre el cambio climático, en lugar de basarse en hechos científicos y en la realidad de la situación. Exactamente, y me he dado cuenta de que algunos lectores del periódico local han estado escribiendo cartas al editor expresando sus propios puntos de vista e inquietudes sobre este tema. Ah, ese es un gran argumento. La sección de cartas al editor puede ser una ventana fascinante a las diversas perspectivas y preocupaciones de la comunidad. Absolutamente. Es alentador ver a los ciudadanos tomar la iniciativa de expresar sus opiniones y abogar por los cambios que desean ver. Estoy de acuerdo. La participación cívica y el activismo de base son cruciales, especialmente en temas como el cambio climático, que requieren una respuesta coordinada de toda la sociedad. Definitivamente. Y las cartas suelen aportar un elemento más personal y humano a las discusiones, más allá de los titulares y la retórica política. Es una gran observación. Permite una comprensión más matizada y empática de cómo estos problemas están afectando la vida de las personas reales. Exactamente, y no se trata solo del cambio climático, por supuesto. Hay muchos otros temas urgentes que han estado dominando el ciclo de noticias. Absolutamente. Cosas como los debates en curso sobre las políticas de salud, educación y bienestar social, por nombrar algunas. Definitivamente. Y me he dado cuenta de que las cartas al editor a menudo también abordan ese tipo de temas, y los lectores comparten sus experiencias e inquietudes personales. Eso es muy interesante. Debe dar a los editores y lectores del periódico una perspectiva mucho más completa sobre los problemas clave a los que se enfrenta la comunidad. Definitivamente. Es una excelente manera para que los ciudadanos comunes se involucren y hagan oír su voz, más allá de votar en las elecciones. Estoy de acuerdo. La participación cívica activa es muy importante para una democracia sana y funcional. Absolutamente. Y creo que es crucial que todos hagamos el esfuerzo de mantenernos informados y comprometidos con estos temas cruciales, ¿no cree? Definitivamente. Una ciudadanía informada y comprometida es la piedra angular de una sociedad fuerte y vibrante. Bien dicho. Muy bien, ¿deberíamos profundizar en algunos de estos acontecimientos actuales y ver a dónde nos lleva la conversación? Por supuesto, soy todo oídos. Seguro que será un debate esclarecedor y que invitará a la reflexión. Lección 2. Descubriendo joyas culinarias ocultas.
Bueno, hay un pequeño restaurante tailandés de propiedad familiar en Maple Avenue que quería probar. ¿Has oído hablar de ello? ¿O te refieres a Saweda Thai? De hecho, he estado allí varias veces y está absolutamente delicioso. ¿De verdad? He pasado por allí un montón de veces, pero nunca me detuve. ¿Qué recomiendas probar? Oh, ¿por dónde empiezo? Su pad thai es de otro mundo, y el curry masaman es para morirse. Sabores tan complejos y auténticos. Vaya, eso suena increíble. Me encanta un buen curry, así que el masaman definitivamente está despertando mi interés. En serio, es muy bueno. Utilizan todos los ingredientes recién preparados y las porciones también son muy generosas. Excelente, eso es lo mío. Me entra hambre solo de pensarlo. ¿Qué más has probado allí? Bueno, su sopa tom yum es absolutamente divina, el equilibrio perfecto entre lo ácido, lo picante y lo salado. Y el arroz pegajoso con mango de postre es imprescindible. Arroz pegajoso con mango, ¿no? Eso suena a mi gusto. Soy un gran fan de las combinaciones dulces y saladas. Oh, te va a encantar entonces. El arroz pegajoso está perfectamente cocido, y el mango fresco lo lleva al siguiente nivel. Muy bien, me has vendido oficialmente. Voy a tener que hacer un viaje hasta allí este fin de semana. Quizás podamos ir juntos. Definitivamente. Estaré encantado de acompañarte y mostrarte todos los platos que debes probar. Es una joya tan escondida que no puedo esperar a que la pruebes. Genial, entonces es un plan. Ya lo estoy esperando con ansias. La comida tailandesa es una de mis favoritas de todos los tiempos. El mío también. Saweda realmente le hace justicia. La familia que lo dirige también es muy cálida y acogedora. Es genial escuchar eso. Me encanta apoyar a las pequeñas empresas de propiedad local como esa. Se suma a toda la experiencia, ¿sabes? Absolutamente. Hay algo especial en ese toque personal y en esa auténtica pasión por la comida. Realmente brilla. No podría estar más de acuerdo. Está bien, entonces cuenta conmigo para este fin de semana. Estoy listo para sumergirme en la deliciosa cocina tailandesa. Maravilloso. Me aseguraré de arreglar mi agenda. Va a ser una aventura muy divertida y llena de sabor. No puedo esperar. Muy bien, empecemos a planificar el menú y a asegurarnos de dejar espacio para el arroz pegajoso con mango. Parece un plan. Va a ser un espectáculo épico de comida tailandesa. Ya puedo oler la hierba de limón y el chile. Ja, 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 yo también. Muy bien, hagamos esto. Es hora de embarcarse en un viaje culinario a Maple Avenue. Lección 3. Apreciar la belleza de las pequeñas maravillas de la naturaleza. Hola Anna, ¿te has fijado alguna vez en cómo la naturaleza tiene tanto que ofrecer, incluso en los detalles más pequeños? Absolutamente. Me sorprende constantemente la intrincada belleza y complejidad que podemos encontrar en el mundo natural, incluso en las cosas más aparentemente comunes. Sé lo que quieres decir. Es como si hubiera todo un universo de asombro y fascinación, si nos tomamos el tiempo de ir más despacio y observar de verdad.
Definitivamente. Me doy cuenta de que cuando estoy en la naturaleza, incluso dando un paseo, empiezo a darme cuenta de todas esas pequeñas maravillas que normalmente pasaría por alto. Yo también. Como los delicados dibujos de una sola hoja, o la forma en que la luz del sol baila en la superficie de un estanque. Exactamente. O los fascinantes colores y formas de una sola flor silvestre, escondida entre la maleza. Sí. La naturaleza tiene una increíble manera de revelar estas joyas ocultas, si estamos dispuestos a verlas. Absolutamente. Y me doy cuenta de que cuando voy más despacio y empiezo a apreciar realmente esos pequeños detalles, tengo un efecto calmante, casi meditativo. Sé lo que quieres decir. Es como si te sumergieras en este cautivador micromundo, y todo el estrés y las distracciones de la vida cotidiana simplemente desaparecieran. Exactamente, es una experiencia muy sólida y rejuvenecedora. La naturaleza tiene el increíble poder de recordarnos lo que es realmente importante. Definitivamente. Es una excelente manera de reconectarnos con nosotros mismos y encontrar esa sensación de asombro y aprecio por el mundo que nos rodea. Absolutamente. Y tampoco se trata solo de las maravillas visuales. ¿Alguna vez has escuchado realmente la intrincada sinfonía de sonidos de la naturaleza? Oh, totalmente. La forma en que los pájaros cantan y el viento cruje entre las hojas es como la hermosa y relajante banda sonora de la naturaleza. Exactamente. Y entonces empiezas a notar cómo todos esos diferentes elementos trabajan juntos en este delicado y armonioso equilibrio. Exactamente, es un poderoso recordatorio de la interconexión de todo en el mundo natural. Sí. Y me doy cuenta de que cuando me tomo el tiempo para sumergirme realmente en esas experiencias sensoriales, tengo un efecto reconstituyente y reconstituyente. Estoy totalmente de acuerdo. Es como un botón de reinicio para la mente y el alma. La naturaleza tiene esta increíble manera de restaurar nuestro sentido del equilibrio y la perspectiva. Absolutamente. Es un contrapeso muy importante al ritmo frenético y la sobrecarga digital de la vida moderna. Definitivamente. Conectarse con las pequeñas maravillas de la naturaleza es como un pequeño oasis de tranquilidad al que siempre podemos volver. Bien dicho. Es un maravilloso recordatorio de que las cosas más extraordinarias suelen encontrarse en los momentos más comunes y cotidianos. Exactamente, la belleza de la naturaleza está a nuestro alrededor, si reducimos la velocidad y abrimos los ojos y el corazón para apreciarla. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, me siento inspirada para dar un paseo por la naturaleza y ver qué pequeñas maravillas puedo descubrir. Maravillosa idea. Cuenta conmigo. Emprendamos una aventura y veamos qué joyas ocultas nos depara la naturaleza. Suena perfecto. Muy bien, hagamos esto. Es hora de sumergirnos en las maravillas del mundo natural. Absolutamente. Va a ser una experiencia increíble. Vale, abre el camino, amigo mío. Estoy tan lista. Hacia el encantador microcosmos de la naturaleza. Esto va a ser increíble. No puedo esperar, está bien, hagamos esto. Es hora de abrir nuestros ojos y corazones a la belleza que nos rodea. Lección 4. Una charla matutina entre colegas.
Buenos días, Anna. ¿Cómo va tu día hasta ahora? Buenos días, John. Ha sido bastante ajetreado, sinceramente. He estado corriendo como un loco intentando hacerlo todo. Oh, me lo imagino. Parece que ha sido un comienzo de semana bastante ajetreado para todos nosotros. Definitivamente. Siento que he estado apagando incendios a diestra y siniestra desde que llegué aquí esta mañana. Caray, eso no es divertido. ¿Qué te ha mantenido tan ocupado? ¿Hay algo en particular en lo que pueda ayudar? Bueno, para empezar, ese gran proyecto en el que hemos estado trabajando ha tenido algunos inconvenientes, así que he estado intentando volver a ponerlo todo en marcha. Ah, ya veo. ¿Dónde exactamente tenemos problemas? Quizá pueda echar una mano y ver si podemos volver a hacer que las cosas avancen en la dirección correcta. Sería increíble, Ion. Nos esforzamos por lograr que todas las partes interesadas estén de acuerdo con el cronograma y los resultados propuestos. Está bien. Permítanme echar un vistazo al plan del proyecto y ver si puedo identificar las áreas que podamos optimizar o racionalizar. Se lo agradecería mucho. Además de eso, tengo algunas solicitudes de clientes de alta prioridad que también necesitan mi atención. Caray, parece mucho con lo que hacer malabares. No me extraña que hayas andado por ahí como una loca esta mañana. Sí, exactamente. Siento que apenas he tenido la oportunidad de recuperar el aliento. Bueno, no te preocupes, estaré encantado de intervenir y ayudar en lo que pueda. Simplemente indícame en la dirección correcta y haré todo lo posible para aligerar la carga. Eres el mejor, John. Sabía que podía contar contigo. Muy bien, permíteme ponerte al día rápidamente sobre el estado del proyecto. Suena bien. Vale, soy todo oídos. Vamos a ver qué podemos hacer para que esto vuelva a funcionar. Maravilloso. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de echar una mano. Va a marcar una gran diferencia. Por supuesto, para eso están los compañeros de equipo. Muy bien, infórmeme y pongámonos a trabajar. Lo tienes. Vale, entonces el principal problema con el que nos encontramos es... Ya veo, ya veo. Déjame pensarlo un segundo. Creo que tengo una idea que podría ayudar. ¿De verdad? Soy todo oídos. Cualquier sugerencia sería de gran ayuda en este momento. Muy bien, esto es lo que pienso. Lección 5. Planeando un verano satisfactorio. Creo que será la mejor parte del verano, la oportunidad de finalmente tomarse unas vacaciones de verdad y recargar energías. Absolutamente. Tengo muchas ganas de que llegue. ¿A dónde planeas ir para tus vacaciones de verano? Bueno, sigo arreglando los detalles, pero estoy pensando en hacer un viaje a la costa durante una semana o dos. Oh, la costa suena preciosa. Apuesto a que te entusiasma tomar un poco de sol y disfrutar de la brisa del océano. Definitivamente. Me vendría bien un tiempo relajándome en la playa y escapando del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Eso lo he oído. Es muy importante tomarse un descanso y recargar las baterías de vez en cuando. Absolutamente. Y me aseguraré de aprovecharlo al máximo. Recorra algunos senderos pintorescos, explore pintorescos pueblos costeros, tal vez incluso pesque un poco.
Parecen las vacaciones de verano perfectas. Una buena combinación de relajación y aventura al aire libre. Exactamente, quiero volver sintiéndome renovada y rejuvenecida, ¿sabes? Listo para afrontar el resto del año. Definitivamente. Y es genial que puedas tomarte un tiempo libre. Sé que el trabajo ha sido muy intenso últimamente. Hábleme de ello. Definitivamente voy a necesitar ese descanso para cuando llegue el verano. Bueno, me alegro por ti, Ion. Te lo mereces. Y estoy seguro de que te lo vas a pasar genial. Gracias, Anna. Agradezco el apoyo. ¿Y tú, tienes algún plan divertido para el verano? Bueno, de hecho volveré a trabajar mañana después de mi pequeña escapada. Oh, ¿de verdad? ¿A dónde acabaste yendo de vacaciones? Solo un viaje rápido para visitar a mi familia en el norte. Fue muy agradable relajarse y pasar tiempo de calidad con ellos. Eso es maravilloso. El tiempo en familia es muy importante, especialmente durante los ajetreados meses de verano. Absolutamente. Era la manera perfecta de recargar mis baterías antes de volver a la rutina diaria. Apuesto a que sí. A veces un pequeño cambio de escenario y caras conocidas pueden hacer maravillas para el alma. Definitivamente. Y ahora me siento renovado y listo para afrontar la segunda mitad del año de frente. Es genial escuchar eso. Admiro tu capacidad para equilibrar tan bien el trabajo y el tiempo personal. Gracias, Ion. Se trata de encontrar ese ritmo saludable y hacer del cuidado personal una prioridad. Palabras sabías. Tendré que seguir algunos consejos tuyos cuando regrese de mi propia aventura de verano. Sounds good. I'd be happy to swap stories and share any insights I've picked up along the way. Excelente. Lo espero con ansias. Está bien, será mejor que empiece a finalizar esos planes de vacaciones. Absolutamente. Disfruta cada momento, Ion. Te lo mereces. Lo haré. Muy bien, volvamos al trabajo por ahora. Pero en verano, allá voy. Sí, de hecho. Adelante y hacia arriba, amigo mío. Va a ser un verano increíble. Ya puedo sentir el sol y la arena llamándome por mi nombre. Ya está bien, hagamos esto. Lección 6. Disfrutar de una deliciosa comida matutina. La mañana es muy refrescante, ¿verdad? Es una forma estupenda de empezar el día. Absolutamente. Y qué mejor manera de empezar que con un delicioso desayuno. No podría estar más de acuerdo. De hecho, estaba pensando en ir a comer algo. ¿Alguna recomendación? Bueno, si te apetece algo abundante, la cafetería de al final de la calle tiene un increíble burrito para el desayuno. Oh, un burrito de desayuno suena perfecto. Me entra hambre solo de pensarlo. Es tan bueno. Lo rellenan con huevos, tocino, patatas, queso, funciona. Y la salsa con la que sirven es de otro mundo. Eso es lo mejor para mí.
Me encanta un desayuno que realmente te mantenga lleno de energía durante la mañana. Definitivamente. Y tienen una gran selección de zumos y batidos recién exprimidos para acompañarlo. Aún mejor. No hay nada mejor que empezar el día con una comida nutritiva y equilibrada, ¿verdad? Exactamente, es la manera perfecta de darle al cuerpo la energía y los nutrientes que necesita para hacer frente a lo que le depare el día. No podría estar más de acuerdo. Está bien, me has vendido oficialmente. Creo que sé a dónde voy a desayunar. Maravilloso. Avísame si terminas probando el burrito del desayuno. Me encantaría escuchar tu opinión. Absolutamente. Tengo la sensación de que va a ser lo más destacado de mi mañana. Estoy seguro de que lo será. En ese sitio sí que se sirve bien el desayuno. Avísame si quieres compañía. Estaré encantado de acompañarte. Sería increíble, Anna. Me encantaría la empresa. El desayuno siempre es mejor cuando se comparte con buenos amigos. Definitivamente. Además, nos dará la oportunidad de ponernos al día antes de que ambos nos sumerjamos en nuestras ajetreadas jornadas de trabajo. Exactamente, muy bien. Entonces es una cita. Déjame terminar algunas cosas aquí, e iré para allá. Suena perfecto. Estaré ahí esperando con ganas. Va a ser una manera maravillosa de empezar el día. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, me voy. Nos vemos en un rato, Anna. No puedo esperar, John. Disfruta de tu delicioso desayuno y nos vemos pronto. Lo haré. Muy bien, hagamos esto. Es hora de recargar energías para el día que viene. Lección 7. Navegar por las opciones flexibles de pago con tarjeta. Hola Anna, tengo una pregunta rápida para ti. ¿Hay algún importe mínimo que deba alcanzar para los pagos con tarjeta? No, actualmente no hay un importe mínimo para los pagos con tarjeta. La mayoría de los comercios aceptan con gusto las transacciones con tarjeta independientemente del total. ¿De verdad? Es genial saberlo. Tenía la impresión de que normalmente había un mínimo, como 5 o 10 dólares. No, esos mínimos estrictos son cosa del pasado. Las empresas quieren que a los clientes les resulte lo más cómodo posible el uso de sus tarjetas. Ah, ya veo. Tiene sentido. Es bueno ver que la industria avanza en esa dirección. Absolutamente. Especialmente con el auge de los pagos móviles y sin contacto, los comercios reconocen la importancia de eliminar las barreras que impiden el uso de las tarjetas. Es un punto muy bueno. Poder pagar rápida y fácilmente con su tarjeta, incluso para cantidades pequeñas, es muy valioso. Definitivamente. Proporciona una experiencia de pago mucho más fluida para el cliente, lo que beneficia a la empresa a largo plazo. Exactamente, no más torpemente buscar dinero en efectivo o sentirse cohibido por una compra de bajo valor. Precisamente. La flexibilidad de los pagos con tarjeta en estos días es un verdadero punto de inflexión. Se trata de crear una transacción fluida. No podría estar más de acuerdo. Es muy práctico, especialmente para esas compras espontáneas y espontáneas.
Absolutamente. Y tampoco es solo para transacciones pequeñas. Las empresas también están dispuestas a aceptar tarjetas para compras más grandes. Es un buen argumento. Recuerdo cuando usar una tarjeta por más de 20 o 30 dólares no era realmente una opción. ¿Verdad? El paisaje se ha transformado realmente. Ahora puede usar su tarjeta sin preocupaciones, ya sea para comprar una taza de café o un electrodoméstico nuevo. Fantástico. Es muy bueno saberlo. Tendré que tenerlo en cuenta la próxima vez que esté fuera de casa. Definitivamente. Simplemente saque su tarjeta con confianza, sabiendo que no hay barreras mínimas de las que preocuparse. Impresionante. Gracias por la útil información, Anna. Es sorprendente lo mucho que ha evolucionado la industria de pagos. De nada, John. Ha sido un cambio muy positivo tanto para los consumidores como para las empresas. Acordado. Muy bien, es bueno saber que puedo usar mi tarjeta sin problemas, independientemente de la cantidad. Absolutamente. Disfruta de esa nueva flexibilidad de pago, amigo mío. Cambia las reglas del juego. Lo haré, gracias de nuevo. Vale, volví al trabajo, pero fue una charla estupenda. Es un placer. Que pases un buen día, John. Nos vemos más tarde. Tú también, Anna. Muy bien, es hora de hacer un buen uso de estos conocimientos relacionados con las cartas. Lección 8. El camino de Simpson hacia el éxito deportivo. Sabes, me impresionó mucho enterarme de los problemas físicos que Simpson desarrolló cuando era niño y cómo se las arregló para convertirse en un sólido jugador de béisbol y fútbol a temprana edad. Absolutamente. Es una historia inspiradora, ¿no? A pesar de los desafíos a los que se enfrentó, Simpson pudo superar esos obstáculos y sobresalir en los deportes. Definitivamente. Quiero decir, por lo que tengo entendido, tuvo problemas bastante graves con las piernas y las articulaciones cuando era niño, ¿verdad? Sí, es correcto. Aparentemente, tuvo muchos problemas de dolor y movilidad desde el principio, lo que realmente podría haberlo frenado. Pero no dejó que eso lo detuviera. Debe haber tenido una ética de trabajo increíble y una determinación para superar esas limitaciones físicas. Absolutamente. Simpson estaba claramente decidido a demostrar su valía y no dejar que sus luchas infantiles lo definieran. Estaba enfocado en convertirse en un atleta de élite. Y definitivamente tuvo éxito en ese sentido. Quiero decir, convertirse en una fuerza tan dominante tanto en el béisbol como en el fútbol es realmente extraordinario. Lo es. Debe haber tenido un talento atlético innato y una habilidad que le permitieron prosperar, incluso con los desafíos físicos que enfrentó. Definitivamente. Esto demuestra que con la mentalidad y la dedicación adecuadas, puede superar muchas adversidades. Definitivamente. La historia de Simpson es un gran ejemplo de cómo la perseverancia y el trabajo duro pueden conducir a un éxito increíble, a pesar de las probabilidades. Absolutamente. Es realmente inspirador ver cómo pudo superar esas limitaciones y convertirse en un atleta tan exitoso. Definitivamente. Y creo que es una gran lección para cualquier persona que se enfrente a sus propios problemas físicos o de salud. Con la mentalidad y la determinación adecuadas, se pueden lograr cosas increíbles. Totalmente de acuerdo.
El viaje de Simpson es un poderoso recordatorio de que no debemos subestimar el espíritu humano y lo que es capaz de hacer. Bien dicho. Es un testimonio de la increíble capacidad de recuperación y potencial que todos llevamos dentro. Definitivamente. De acuerdo, me siento motivado para esforzarme un poco más después de enterarme de la historia de Simpson. Escucho eso. El ejemplo de Simpson es realmente estimulante. Canalicemos ese mismo impulso y determinación en nuestras propias vidas. Absolutamente. Muy bien, es hora de salir y aprovechar al máximo nuestras habilidades, tal como lo hizo él. Estoy contigo, John. Hagamos esto. La historia de Simpson nos ha encendido un verdadero fuego. Tienes razón en eso. Muy bien, veamos qué podemos lograr. Esto va a ser genial. Definitivamente. Adelante y hacia arriba, amigo mío. Simpson estaría orgulloso. Diablos, sí. Muy bien, pongámonos manos a la obra. Es hora de dejar nuestra propia huella en el mundo. Lección 9. Leyendas de la música de principios del siglo XX. Sabes, me han fascinado mucho los músicos de principios del siglo XX, personas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie y Dizzy Gillespie. Por supuesto, esos nombres son verdaderas leyendas del jazz y de la música estadounidense antigua. Sus contribuciones fueron absolutamente fundamentales. Definitivamente. Quiero decir, la forma en que fueron capaces de superar los límites de sus instrumentos e innovar nuevos estilos es simplemente increíble. Exactamente, fueron verdaderos pioneros, adoptaron formas tradicionales e infundiéndoles un increíble virtuosismo y creatividad. Absolutamente. Y la forma en que su música capturó el espíritu y la energía de la época es simplemente fascinante. Lo sé. Es increíble cómo pudieron encapsular tan perfectamente la vitalidad y el dinamismo de los Estados Unidos de principios del siglo XX. Totalmente. Quiero decir, el trabajo de trompeta de Louis Armstrong es simplemente alucinante. La forma en que podía improvisar e inyectar tanta emoción. Absolutamente. Se le considera una de las figuras fundamentales del jazz. Su dominio técnico y su expresión conmovedora no tenían parangón. Absolutamente. Y luego alguien como Duke Ellington, la forma en que compuso estos ricos y complejos arreglos para Big Band. Genial, simple y llanamente. Convirtió a la orquesta de jazz en una forma de arte, creando estos paisajes sonoros exuberantes y cinematográficos. Exactamente, y Count Basie, su estilo sencillo y rítmico fue un contrapunto muy influyente al sonido de Ellington. Definitivamente. Basie tenía una increíble habilidad para hacer swing duro con un conjunto mínimo. Tanta potencia y ritmo. Totalmente. Y luego Dizzy Gillespie, pionero en la revolución del bebop con sus virtuosas y angulosas líneas de trompeta. Absolutamente. Dizzy estaba ampliando los límites de la armonía y el fraseo del jazz de formas muy innovadoras. Un verdadero visionario. No podría estar más de acuerdo. Estos artistas realmente sentaron las bases de gran parte de la música que disfrutamos hoy en día. Absolutamente. Sus legados siguen inspirando e influyendo en músicos de todos los géneros. Verdaderos gigantes de la música.
Definitivamente. Me siento muy afortunado de poder estudiar y apreciar la brillantez de estos maestros de principios del siglo XX. Absolutamente. Su música es verdaderamente atemporal. Un tesoro de creatividad y expresión. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, es hora de volver a sumergirse en sus discografías y perderse en la magia. Sí, hagámoslo. Ha sido un viaje maravilloso a través de las leyendas del jazz primitivo. Estoy lleno de energía para explorar más. Yo también muy bien, volvamos a la música. Aún queda mucho por descubrir y apreciar. Absolutamente. Adelante y hacia arriba, amigo mío. Estos pioneros nos llaman a mantener viva la música. Tienes razón en eso. Está bien, hagamos esto. Es hora de inspirarse. Lección 10. Explorando las prácticas holísticas de bienestar. Además de estos hábitos saludables, ¿hay otras prácticas de bienestar que hayas incorporado a tu rutina últimamente? Por supuesto, hay una serie de otros enfoques holísticos que he estado explorando para apoyar mi bienestar general. Por ejemplo, me he aficionado mucho a la meditación y la atención plena. Ah, eso es genial. He escuchado muchas cosas positivas sobre los beneficios de la meditación, tanto física como mentalmente. Definitivamente. Ha supuesto un punto de inflexión para mí. El solo hecho de tomarme ese tiempo cada día para tranquilizar mi mente y conectarme con el momento presente ha marcado una gran diferencia. Eso es impresionante. Tenía la intención de probar la meditación, pero aún no he adquirido el hábito. ¿Algún consejo para un novato en meditación como yo? Absolutamente. Yo recomendaría empezar poco a poco, incluso solo de 5 a 10 minutos al día pueden tener un gran impacto. Y no te preocupes por intentar despejar tu mente por completo. La clave es volver a concentrarte suavemente en la respiración cada vez que tu mente divague. Vale, eso suena manejable. Tendré que intentarlo. ¿Qué hay de otras prácticas de bienestar que has explorado? Bueno, también me ha intrigado mucho el concepto del trabajo energético, como el Reiki y la curación con cristales. Es un enfoque fascinante para equilibrar los flujos naturales de energía del cuerpo. Interesante, no estoy muy familiarizado con esas prácticas. ¿Qué implican exactamente? El Reiki, por ejemplo, es una técnica práctica y suave que se dice que promueve la curación y la relajación al desbloquear y reequilibrar los centros de energía del cuerpo. Además, la sanación con cristales utiliza las propiedades vibratorias naturales de diferentes cristales para lograr un efecto similar. Eso es realmente fascinante. Puedo ver cómo eso podría ser un enfoque complementario a las rutinas de bienestar más tradicionales. Absolutamente. Se trata de encontrar ese equilibrio holístico y aprovechar la interconexión de nuestros estados físicos, mentales y energéticos. Me encanta esa perspectiva. Tiene mucho sentido abordar el bienestar desde múltiples ángulos de esa manera. Exactamente cuantas más herramientas tengamos en nuestro kit de herramientas de bienestar, mejor equipados estaremos para afrontar los altibajos de la vida. No podría estar más de acuerdo. Está bien, definitivamente has despertado mi curiosidad. Voy a tener que investigar más a fondo algunas de estas prácticas alternativas. Maravilloso. Estoy feliz de poder compartir un poco sobre mi viaje de bienestar personal.
Se trata de encontrar lo que funciona mejor para ti. Absolutamente. Bueno, gracias por la perspicaz charla, Anna. Hay mucho en qué pensar aquí. Fue un placer, John. Me alegro de haber podido inspirarte para ampliar tu propia rutina de bienestar holístico. Definitivamente. Muy bien, es hora de investigar un poco y ver qué otras modalidades podrían ser adecuadas. Parece un plan. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Siempre me complace compartir más sobre mis experiencias. Lo haré, gracias de nuevo. Muy bien, volvamos a eso, el bienestar nos espera. Por supuesto, ve a buscarlos. Disfruta el viaje de descubrir nuevas formas de nutrir tu mente, cuerpo y espíritu. Lo tienes. Muy bien, hagamos esto. Lección 11. Recomendaciones de viaje personalizadas. Hola Anna, quiero planear una escapada pronto. ¿Tienes alguna recomendación de viaje? Bueno, realmente depende de lo que estés priorizando. Buena pregunta, John. Cuando se trata de recomendaciones de viaje, realmente depende de lo que estés buscando. ¿Qué tipo de cosas son las más importantes para ti en un viaje? Buen punto. Yo diría que una mezcla de relajación y aventura sería ideal. Quiero poder relajarme, pero también explorar y experimentar cosas nuevas. Vale, es un buen punto de partida. Pensando en un equilibrio entre relajación y aventura, me vienen a la mente algunos destinos. ¿Alguna vez has considerado un lugar como Costa Rica? Costa Rica, ¿no? He oído cosas increíbles sobre la belleza natural y las actividades al aire libre que hay allí. Cuéntame más. Costa Rica es sin duda una excelente opción. Tiene impresionantes playas, exuberantes selvas tropicales y una increíble vida silvestre, perfecta tanto para descansar como para explorar. Oh, eso suena a mi gusto. ¿Qué tipo de actividades podría realizar allí? Oh, las posibilidades son infinitas. Puedes hacer senderismo por la jungla, hacer tirolesa sobre las copas de los árboles o incluso hacer rafting en aguas bravas por un pintoresco río. Canotaje en aguas bravas, ¿no? Ahora ese es el tipo de aventura que busco. Y estoy seguro de que también hay muchas maneras de relajarse. Absolutamente. Después de toda esa adrenalina, puedes relajarte en uno de los increíbles alojamientos ecológicos o simplemente tomar el sol en las hermosas playas. Ah, suena como el equilibrio perfecto. Costa Rica definitivamente está ascendiendo en mi lista de viajes. ¿Algún otro destino que recomendarías con un ambiente similar? Otra gran opción podría ser Bali. Tiene una maravillosa combinación de paisajes serenos, rica cultura y oportunidades tanto para el descanso como para la aventura. Bali, ¿no? He oído que es un destino muy popular últimamente. ¿Qué tipo de actividades puedes hacer allí? En Bali, puedes hacer de todo, desde caminar por exuberantes terrazas de arroz hasta explorar templos antiguos y aprender sobre la artesanía balinesa tradicional. Vaya, eso suena increíble. Y supongo que también hay muchas oportunidades para relajarse y recargar energías. Definitivamente. Bali es famosa por sus hermosas playas, lujosos spas y tranquilos retiros de yoga. Es un verdadero oasis de calma y rejuvenecimiento. Perfecto,
Eso suena a mi gusto. Bien, definitivamente has despertado mi interés tanto en Costa Rica como en Bali. Voy a tener que investigar un poco más. Maravilloso, me alegro de haber podido proporcionarte una inspiración útil para viajar. Solo avíseme si necesita alguna otra recomendación mientras continúa planificando su viaje. Genial, gracias Anna. Esto ha sido muy informativo. Muy bien, es hora de empezar a soñar despierto con mi próxima gran aventura. Fantástico, me muero de ganas de escucharlo todo. Disfruta del proceso de planificación, John. Donde quiera que acabes, estoy seguro de que será una experiencia increíble. Tienes razón en eso. Muy bien, volvamos a la mesa de dibujo. Va a ser duro, pero un buen tipo de duro. Absolutamente. Diviértete sopesando todas las increíbles opciones, el mundo es tuyo. Avísame si necesitas algún otro consejo de viaje. Lo haré, gracias de nuevo Anna. Muy bien, hagámoslo. Lección 12. El código honesto de los vaqueros. Sabes, siempre he respetado la forma en que los vaqueros son conocidos por ser francos y honestos, a pesar de que muchas personas tienen una percepción diferente de ellos. Por supuesto, el código de honor e integridad de los vaqueros es realmente admirable. Tienen la reputación de ser siempre sinceros y vivir según sus principios. Definitivamente. Hay algo que decir sobre ese nivel de autenticidad y responsabilidad, incluso si puede molestar a algunas personas. Estoy de acuerdo. Los vaqueros se esfuerzan por decir lo que quieren decir y hacer lo que dicen. No se pueden jugar ni endulzar con ellos. Exactamente, tienen que hacerlo porque su trabajo y estilo de vida exigen ese nivel de honestidad y confiabilidad. No hay lugar para el engaño. Ese es un punto muy bueno. Con los peligros y desafíos a los que se enfrentan en el campo de tiro, los vaqueros no pueden darse el lujo de ser totalmente transparentes. Absolutamente. Sus medios de subsistencia e incluso sus vidas dependen de tener esa confianza mutua y una comunicación directa con sus compañeros vaqueros. Definitivamente. Es una hermandad basada en la honestidad, la lealtad y el apoyo mutuo pase lo que pase. Exactamente, y creo que ese compromiso inquebrantable con la verdad es parte de lo que da a los vaqueros esa mística ruda y admirable. Estoy de acuerdo. Hay cierta nobleza y fuerza de carácter en su insistencia en ser siempre directos y fieles a su palabra. Definitivamente. Es una cualidad que inspira respeto, incluso por parte de aquellos que tal vez no entiendan o aprecien completamente el estilo de vida de los vaqueros. Absolutamente. En un mundo que a menudo puede parecer lleno de fachadas y tópicos vacíos, la autenticidad sin complejos del vaquero es realmente refrescante. Bien dicho. Es un recordatorio de que hay poder e integridad en el simple hecho de ser sincero sobre quién eres y qué representas. Exactamente, los vaqueros nos enseñan que no hay necesidad de esconderse detrás de sutilezas ni andarse con rodeos. Sé sincero. Absolutamente. Su ejemplo nos recuerda que a todos nos vendría bien canalizar un poco más de ese espíritu vaquero en nuestras propias vidas. Definitivamente. Adoptar ese nivel de honestidad y responsabilidad, incluso cuando es incómodo, es una marca de verdadera fortaleza y carácter. Tienes razón en eso. Muy bien,
es hora de canalizar al vaquero que llevo dentro y llevar una verdad un poco más directa al mundo. Me encanta. Sigue adelante, amigo. Lleva esa refrescante energía de vaquero a donde quiera que vayas. Ya lo sabes muy bien, es hora de salir de aquí y poner en práctica esta lección. Suena bien, compañero. Sí. Demuéstrales un infierno ahí fuera. Lo haré. Sí, ja, ja. Lección 13. Rutinas matutinas y desayunos favoritos. Buenos días, Anna. ¿Cuál es tu desayuno favorito estos días? A mí también me gustan los cereales y el café. Buenos días, John. De hecho, me gustan más los desayunos salados. Por lo general, lo que más me gusta es una tortilla de verduras con pan tostado integral. Ah, la sabrosa ruta del desayuno, ¿no? Eso suena delicioso. Tengo que admitir que me encanta una buena tortilla llena de verduras de vez en cuando. Definitivamente. Hay algo tan satisfactorio en empezar el día con una comida abundante y rica en nutrientes. Además, la proteína de los huevos hace que me sienta satisfecho durante horas. Absolutamente. Comprendo el atractivo. Yo tengo un poco de costumbre cuando se trata de desayunar. Ese tazón de cereal y esa taza de café son muy confiables, ¿sabes? Comprendo la comodidad de una rutina matutina familiar. Hay algo que decir sobre la sencillez y la comodidad de una combinación clásica de cereales y café. Exactamente, es una manera muy fácil de obtener ese impulso matutino sin tener que esforzarse demasiado, ¿sabes? Oh, te escucho. Las mañanas ya pueden ser bastante agitadas. La clave es tener un desayuno para llevar rápido y sin esfuerzo. Definitivamente. Aunque debo admitir que tu tortilla de verduras suena bastante tentadora. Quizá tenga que cambiarla y probarla uno de estos días. Definitivamente deberías. Me parece que variar mi rutina de desayuno ayuda a mantener las cosas interesantes y asegura que estoy consumiendo una buena variedad de nutrientes. Buen punto. Quizá un poco de variedad en el desayuno sea exactamente lo que necesito. Sin embargo, tendrás que explicarme cómo hacer una tortilla de verdad. A mí me gustan más los huevos revueltos. No hay problema en absoluto. Estaré encantado de compartir mis consejos sobre tortillas. En realidad, no es tan complicado como parece. Solo hace falta un poco de práctica. Genial, tendré que aceptar tu opinión. Muy bien, es hora de empezar a ampliar mis horizontes de desayuno. Va a ser genial. Estoy emocionada por ti. Las tortillas abren un mundo completamente nuevo de posibilidades para desayunar. Dime cómo te va cuando lo pruebes. Lo haré, gracias Anna. Muy bien, es hora de empezar a planificar mi próxima comida de la mañana. Esto va a ser divertido. Suena bien, John. Disfruta experimentando y encontrando nuevos platos favoritos para el desayuno. Las opciones son infinitas. Tienes razón en eso. Muy bien, vuelve a la cocina. Es hora de mejorar mi juego de desayuno. Genial, ve a buscarlos. No puedo esperar a escuchar todo sobre tus aventuras con tortillas. Ya lo sabes muy bien, hagamos esto.
Lección 14. Planificación de aventuras de fin de semana. Hola Anna, te escuché mencionar que tenías planes para el fin de semana. ¿Qué hay en la agenda? Oh, estoy muy emocionada por ello. Estoy pensando en hacer una pequeña excursión de un día para ver este nuevo parque de aventuras al aire libre que acaba de inaugurarse. Un parque de aventuras, ¿no? Eso suena intrigante. ¿Qué tipo de actividades tienen allí? Todo tipo de cosas divertidas. Tienen tirolesas, pistas de cuerdas, paredes de escalada e incluso algunos talleres de supervivencia en la naturaleza. Vaya, eso es como el sueño de un adicto a la adrenalina hecho realidad. Siempre he querido probar suerte en alguna de esas actividades de aventura al aire libre. Lo sé, ¿verdad? Parece la oportunidad perfecta para salir y probar algo nuevo. Me imaginé que sería una buena manera de pasar un fin de semana. Absolutamente. Salir a la naturaleza y desafiarte físicamente suena como una forma increíble de recargar energías. Tengo curiosidad, ¿vas a ir solo o tienes a alguien más en mente para que te acompañe? Bueno, en realidad esperaba que estuvieras interesado en venir. Creo que sería genial explorar el parque juntos. Oh, wow, ¿en serio? Eso me encantaría. Pasar el día conquistando algunos obstáculos al aire libre suena como mi tipo de aventura de fin de semana. Fantástico. Esperaba que dijeras eso. Podemos aprovechar el día, hacer subir la adrenalina de los campos de golf, y tal vez picar algo después. Suena perfecto. Ya me emociono solo de pensarlo. Cuenta conmigo, definitivamente me apunto. Genial, estoy tan emocionada. Va a ser un fin de semana muy divertido. Vamos a pasárnoslo genial. Ya lo sabes muy bien, déjame empezar a asegurarme de que tengo todo lo que necesito. ¿Qué debo planear llevar? Veamos. Ropa deportiva cómoda, buenos zapatos para caminar, tal vez una chaqueta ligera en caso de que haga frío. Ah, y no olvides llevar mucha agua y bocadillos. Lo tengo, me aseguraré de tener todo lo esencial para la aventura empacado y listo para partir. Va a ser épico. No puedo esperar. Vamos a conquistar esas pistas de cuerdas y salir sintiéndonos como verdaderos guerreros al aire libre. Claro que sí, ese es el espíritu. Muy bien, es hora de empezar a prepararse mentalmente para un fin de semana lleno de adrenalina. Esto va a ser increíble. Absolutamente. Ya estoy contando los días. Va a ser un cambio de ritmo muy refrescante. Tienes razón en eso. Muy bien, hagamos esto. La aventura te espera. No puedo esperar, compañero. Vamos a crear recuerdos increíbles ahí fuera. Ya lo sabes muy bien, volvamos a la planificación, la emoción aumenta. Lección 15. Explorando los tranquilos senderos de la naturaleza. Hola Anna, el otro día te hablé de este bonito sendero cerca de mi casa. Es muy tranquilo y pintoresco, perfecto para salir a la naturaleza. Oh, sí, recuerdo que lo mencionaste. Me encantaría echarle un vistazo alguna vez. ¿Cómo es el sendero? ¿Es más una caminata o un paseo tranquilo? Definitivamente es más un paseo tranquilo, que es parte de lo que me encanta de él.
El camino serpentea a través de hermosas áreas boscosas y pasa por algunos pequeños arroyos. Suena absolutamente encantador. A veces es muy refrescante salir del ajetreo y el bullicio y sumergirse en un entorno natural tranquilo. Totalmente de acuerdo. Hay algo tan reconfortante en desconectarse del caos de la vida cotidiana y volver a conectarse con la belleza simple del aire libre. Absolutamente. Y un sendero como ese, con sus vistas panorámicas y su ambiente relajante, parece el escape perfecto. A mí me vendría bien un poco de terapia natural últimamente. Pues bien, considera que esta es tu invitación personal para que alguna vez me acompañes a dar un tranquilo paseo por el sendero. Creo que sería la manera perfecta de relajarnos. Me encantaría, John. Salir a la naturaleza con buena compañía parece exactamente lo que necesito para recargar mis baterías. Estupendo, me alegro de que estés interesado. Tendremos que encontrar una hora que nos sirva a los dos para ponernos las botas de montaña y salir a la carretera. Definitivamente. Estoy libre este fin de semana, si eso te funciona. Me imagino deambulando por el sendero, disfrutando de todas las vistas y sonidos del aire libre. El fin de semana sería perfecto. Ya lo estoy esperando con ansias. Podemos preparar un pequeño picnic y pasar un día agradable y relajante. Oh, ¿un picnic también? Ahora sí que me estás convenciendo de la idea. Prácticamente puedo oler el aire fresco y ya siento el sol. Ja, 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 va a ser glorioso. Espera, este sendero se convertirá en tu nuevo lugar feliz. La naturaleza tiene una forma de hacerlo. Me muero por experimentarlo por mí mismo. Este es exactamente el tipo de actividad restauradora que he estado deseando últimamente. Cuenta conmigo. Estupendo, es un plan entonces. Muy bien, es hora de empezar a prepararnos mentalmente para nuestro pequeño retiro en la naturaleza este fin de semana. Sí, absolutamente. Estoy muy emocionada. Esta va a ser la oportunidad perfecta para relajarnos y recargar energías. Tienes razón en eso. Muy bien, hagámoslo. La aventura nos espera en el sendero. No puedo esperar, John. Esto va a ser increíble. Hacia la serenidad. Claro que sí, hagámoslo. Muy bien, volviendo a la planificación, ya me siento más relajada solo de pensarlo.